Olá, bom dia. Bom, pelo menos para quem está no Brasil, bom dia. Os demais, boa tarde, e já passou do meio-dia. Bom, pessoal, a gente fez, o nosso grupo de leitura, teve início aí, a gente foi capítulo a capítulo, a cada 15 dias um colega tinha a exposição aqui do capítulo, trazendo as reflexões e a sua leitura, e todo o material está lá no site do Moinho Jurídico, e esse também. E é uma grande alegria, não sei nem como expressar isso, ter aqui para fazer o nosso encerramento o tradutor do livro, professor Dario Rodrigues, um especialista, uma pessoa que domina o tema, trabalhou com o tema, pesquisou toda a sua vida sobre o tema. O professor Dario Rodrigues Mancilha é o professor da Universidade Diego Portales, do Chile, trabalhou muitos anos na Universidade Católica do Chile. Ele é PhD, doutor em Sociologia pela Universidade de Bielefeld, Alemanha. Foi becário do serviço DAD da Alemanha, realizou estudos de doutorado sobre a direção acadêmica do professor Niklas Luhmann, professor da Escola de Sociologia, Diego Portales, e é o tradutor desse livro, que é alguém com um domínio fenomenal e indiscutível sobre o tema. Professor Dario, muitíssimo obrigado por aceitar e estar aqui conosco. Uma grande alegria, não sei nem como expressar toda a felicidade que você está me proporcionando em estar aqui agora, fazendo esse encerramento. Por favor, me com a palavra. Vuestro micrófono está cerrado. Creo que Ahí, ahora sí. ahora Vale, sí. perfecto. Bien, Sí, bien. sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Arthur. Muchísimas gracias a los que están ahora presentes por la invitación y por la felicidad de poder conversar con ustedes, compartir con ustedes sobre un tema tan relevante, tan importante y además tan atractivo como es el de las organizaciones. Las organizaciones, ustedes saben, son el modo que tiene la sociedad contemporánea de enfrentar y solucionar los problemas que se presentan a la sociedad. Es el mecanismo, ¿no? Si ustedes piensan, no hay otra forma de solucionar los problemas de la sociedad que no considere a los sistemas organizacionales como parte de eso. Si, por ejemplo, quisiéramos enfrentar un problema cualquiera en la sociedad, la pobreza, el abastecimiento de determinados productos, la necesidad, por ejemplo, de juzgar los crímenes. Todas esas actividades, todos esos fenómenos, todos esos problemas, deben ser necesariamente enfrentados por una organización. Nadie puede decidir, nadie puede solucionar, nadie puede enfrentar un problema de la sociedad si no es a través de organizaciones. Por eso las organizaciones tienen la importancia que tienen en la sociedad contemporánea. En ese sentido, las organizaciones multiplican enormemente el poder de los individuos. Muchas veces ustedes piensan grandes decisiones, como por ejemplo invadir Gaza o invadir Ucrania. Son decisiones que probablemente tomó un grupo muy pequeño de personas, un comité.
dentro de una organización. Y sin embargo, se transforman en decisiones que afectan mundialmente a toda la sociedad mundial, como por ejemplo lo que ha pasado con Gaza, o lo que pasó y sigue pasando, digamos, con Ucrania, que afectó brutalmente la economía europea, solo a través de las organizaciones que hicieron posible que estas decisiones que fueron tomadas, a lo mejor, como les decía, en un pequeño comité, se transformen en acciones globales que afectan, en primer lugar, a los territorios mencionados, pero en segundo lugar, a todo el mundo, que se siente impactado, ¿no es cierto?, por estos fenómenos, y que también a veces recibe efectos eh, fuertes en sus economías. Entonces, esa es la importancia que tienen los sistemas organizacionales. Es una importancia clave en la sociedad contemporánea. Voy a aprovechar que el profesor Roberto Dutra Torres Jr. Hablaba hoy día de la racionalidad, ¿no es cierto?, y de las premisas de la toma de decisiones, para continuar, ¿no es cierto?, un poco reflexionando sobre ese tema. Es un tema muy importante. Las decisiones, ustedes saben, se relacionan unas con otras en términos de conexión. Por eso Luhmann dice que la racionalidad organizacional es una racionalidad de conexión. Se van conectando decisiones con otras decisiones. Y eso define la racionalidad que ocurre en la organización. Y entonces, bueno, en estas decisiones, cada decisión es premisa para otras decisiones. Una premisa, ustedes saben, es algo que tiene que ser considerado al momento de decidir. No es posible tomar una decisión sin considerar las premisas de esa decisión. Perdón, algo tengo acá que no, ya. No es posible decidir sin considerar las premisas. Una decisión que no considera las premisas pronto cae por su peso. Pronto queda sin el respaldo necesario para haberse tomado. Por ejemplo, imagínense ustedes una decisión contra derecho. No se consideró, ¿no es cierto?, la última ley. No se consideró una reforma que se hizo. Y se tomó la decisión. Bueno, esa decisión pronto es considerada nula. Y es nula porque debía haber considerado esa premisa y no lo hizo. Por eso es tan importante perdón. Ella siempre quiere participar. Ella quiere participar siempre conmigo. ¿Saben ustedes lo que es un perro faldero? ¿Ah? Yo no sabía lo que era un perro faldero y no entendía mucho qué significaba eso hasta que llegó esta a nuestra casa. Y ahora sé lo que es un perro faldero. Se siente obligada a estar en la falta de uno y si no, no está contento. Bueno, les decía esto de la toma de decisiones. Las premisas son tan importantes porque en general cada decisión pasa a ser premisa para las decisiones que vienen posteriormente. Y en ese sentido, una premisa indica
que uno tiene que decidir porque se decidió algo. Hubo una decisión previa, ¿no es cierto?, que me lleva a decidir ahora. O puedo decidir porque no se ha decidido algo. Y por lo tanto tengo que decidir, porque falta esa decisión. O puedo no decidir porque no se ha decidido. ¿No es cierto? Yo no puedo decidir algo si todavía falta que haya un dictamen anterior. Por lo tanto, no puedo decidir porque no se ha decidido, o tengo que decidir porque no se ha decidido, o tengo que decidir porque se ha decidido, o no puedo decidir porque ya se decidió. ¿Ah? Eso es muy importante, las conexiones que se producen entre decisiones, ¿ah?, en las organizaciones. Y ahí me gusta o quisiera conectar esto con el tema de la cultura. El tema de la cultura es importante porque la cultura está hecha por un conjunto de premisas de la toma de decisiones que no parecen ser objeto de una decisión. Ustedes saben, acabo de decirlo, las decisiones que vienen antes de mi decisión son premisas para mi toma de decisiones. Mi jefe decidió A, B, C. Y ahora tengo yo que decir, tengo que considerar, para tomar mi decisión, tengo que considerar cuáles fueron las decisiones de mi jefe. Por lo tanto, esas son premisas necesarias de mi toma de decisiones. Pero la cultura considera como premisas algo que no se ha decidido, algo que ni siquiera puede ser visto como decidible. Son cosas que son así y que no se pueden discutir. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un estudio de cultura en el Poder Judicial chileno. Y es muy interesante ver cómo se producen estos temas de premisa. Por ejemplo, ¿cuál es el poder de un juez? ¿Puede un juez pedirle a un funcionario que vaya a comprarle cigarrillos a la esquina? O sea, eso no está escrito en ninguna parte. Eso no es algo que se haya decidido jamás. Y sin embargo, el funcionario se siente obligado a ir a la esquina a comprar los cigarrillos del juez. Eso es parte de la cultura. ¿Se fija? Es una premisa para la toma de decisiones. Esa persona que está trabajando allí y que no está, en su contrato no está el hacer servicios personales o mandatos personales del juez. En ninguna parte dice eso. En ninguna parte está considerado que esta persona debiera ir a hacer estos mandatos del juez. Y sin embargo, este funcionario se siente obligado, como si fuera parte de su trabajo. ¿Quién decidió eso? Nadie. ¿Se podría haber decidido eso? Probablemente no. Porque el funcionario no está no es un funcionario como a veces hay personas que están contratadas para prestar estos servicios al resto de los funcionarios.
¿no es cierto? Para evitar que los funcionarios salgan de su oficina, se contrata a personas que hacen estos trámites, por ejemplo. Y en ese caso sí hay una decisión. Esta persona está contratada para hacer todos aquellos trámites que podrían ocupar el tiempo de los funcionarios y que para evitar que estos funcionarios se pierdan tiempo en eso, se contrata a alguien para que haga todos estos trámites, que vaya a comprar cigarrillos, que vaya a hacer algún mandado, ¿no es cierto?, en algún lugar. Todas esas cosas se contratan a esas personas. Pero a un funcionario cualquiera que trabaja en un tribunal, no corresponde que vaya a comprar cigarrillos. Sin embargo, ¿quién se va a atrever a decirle que no al juez? El juez dice, oye, Juanito, por favor, anda a comprarme el cigarrillo a la esquina. No, señor juez, no está en mi contrato. ¿Podría hacerlo eso? O sea, eso no está en ninguna parte escrito. Pero tanto el juez como esta persona consideran que eso es obvio. Eso es algo evidente. Es algo que no se piensa. Ni el juez lo piensa, ni esta persona a quien se le pide. Ninguno de los dos piensa que eso no corresponde. Porque es parte de la cultura. Así opera la cultura. La cultura opera generando entonces premisas para la toma de decisiones que no han sido decididas. No son ellas mismas producto de una decisión. Por eso son una categoría especial de premisa. Todas las premisas que tienen que están dentro de la estructura organizacional y que están definidas dentro de ella como parte del quehacer de toma de decisiones, todas esas decisiones previas no son parte de la cultura. Una ley, por ejemplo, no es cultura. Se decidió tal cosa y el juez tiene que decidir considerando esa ley. Cuando él hace un fallo, él tiene que considerar las leyes pertinentes. Eso no es parte de la cultura, es parte del trabajo que él hace, es parte del quehacer de la organización. El quehacer de la organización uno puede entenderlo en términos de un conjunto de decisiones que van siendo unas con otras, remitiéndose unas a otras. Ese entramado de decisiones no es la cultura. ¿Por qué? Porque se sabe que una decisión de ellas vale mientras esa decisión está vigente, pero podría cambiar en cualquier momento como producto de otra decisión. Hasta tal momento, por ejemplo, en octubre nosotros cambiamos el horario. Cambia nuestra hora, ¿verdad? Bueno, hasta ayer, ¿no es cierto? Hoy día era las 10 de la mañana. A partir de mañana son las 11. O sea, un cambio tan radical como ese es producto de una decisión. Y por lo tanto se podría decidir, mira, no vamos a hacer el cambio horario. No es aconsejable por distintas razones. Y a partir del momento que se decide eso, bueno, cambia todo. Entonces, las premisas de la toma de decisiones que son remitibles a una decisión no son parte de la cultura, porque pueden ser cambiadas por una nueva decisión. La cultura, en cambio, tiene el problema que no puede ser cambiada por decisión, porque no se ve ella misma como producto de una decisión. Yo siempre puedo cambiar una decisión con una nueva decisión.
pero no puedo cambiar con una decisión lo que no es producto de una decisión. Y ese es el problema de la cultura. La cultura no puede ser cambiada por una decisión. Para que ustedes vean a qué me refiero, en la cultura están hablando ahora de cultura nacional, de cultura de las sociedades. En las culturas, por ejemplo, una cosa muy importante es la forma en que hablamos, el acento que tenemos. Los chilenos, ¿no es cierto?, tenemos un acento particular. Cualquiera que escuche hablar un chileno sabe que es chileno, o un argentino. Me imagino, por ejemplo, que en portugués debe haber diferencias de acento. Yo no las capto porque no me manejo, pero me imagino que en portugués debe haber diferencias entre el acento brasileño y el portugués, ¿o no? De los portugueses. Me imagino que los portugueses hablan distinto a como hablan los brasileños, ¿o no? ¿Sí? ¿Es posible para un brasileño captar que la persona que está hablando con él no es brasileño, sino que es portugués? ¿Sí? Bueno, eso, ¿por qué hablan así los portugueses y por qué hablan de esta forma distinta a los brasileños? ¿Quién decidió que se hablara en una forma u otra? ¿Se podría decir que a partir de mañana todos los brasileños hablaran como los portugueses? Se ve que usted vea, eso es cultura. Eso es cultura. Es algo que es obvio. Uno habla como habla. No puede hablar de otra forma. Y si lo obligaran, si hubiera una ley que dijera, mira, a partir de mañana ustedes tienen que hablar en tal y cual forma, uno, aunque quisiera hacerlo, no podría. Así opera la cultura. Lo que no significa que no pueda cambiarse. De pronto ocurre que cuando uno viaja a otro país, ¿no es cierto?, de tanto escuchar la forma en que habla, a uno se le conecta, uno aprende ese sonsonete. Entonces, eso puede cambiar, no es que uno esté absolutamente obligado a continuar con aquello que la cultura definió en algún momento. Es posible cambiar, pero no es posible cambiarlo por decisión. Entonces, fíjense ustedes, nosotros tenemos aquí el ejemplo en Chile. Les contaba que estamos haciendo un estudio en el Poder Judicial. Y en Chile se acaba de hacer una reforma procesal penal. Los jueces, antes de esta reforma, eran responsables también de la administración del tribunal. Entonces el juez no solamente dictaba sus fallos, sino que además debía preocuparse de todo lo que pasa en el tribunal. Preocuparse, por ejemplo, de los fallos que van a tener lugar, los temas que van a ser consultados, en qué sala van a estar. Pero también preocuparse de que en el tribunal no falten todas las cosas que son necesarias para el funcionamiento. Ellos también tomaban esas decisiones administrativas, decisiones que no competen estrictamente a la labor judiciaria. Entonces los jueces estaban sobrecargados de trabajo con responsabilidades administrativas que no les corresponden por su labor. Y la reforma procesal penal consistió precisamente en quitar esta
este conjunto de obligaciones y crear un nuevo cargo que se llama el de administrador. El administrador está en cada tribunal y se preocupa de que el tribunal funcione administrativamente. Él se preocupa de pagar el agua, él se preocupa de comprar los insumos o pedir los insumos necesarios. Si falta papel de algún tipo, él es el responsable. Si alguna persona toma un permiso o vacaciones y eso genera un problema en el devenir del tribunal, bueno, la responsabilidad es del administrador. Él debería haber cuidado cuando otorga los permisos, debe cuidar que este cargo se siga ejecutando. Es decir, ¿quién va a reemplazar a esta persona que va a estar de vacaciones? Eso es responsabilidad del administrador. Antes era responsabilidad del juez. Ustedes se dan cuenta, la cantidad de trabajo que tenía la cantidad de responsabilidad, mejor dicho, que tenía el juez era enorme. Por eso se le quitó este conjunto de responsabilidades y se le dejó solamente la responsabilidad de dictar fallos. ¿No? Su labor hoy día es meramente judiciaria, no administrativa. Entonces, se creó este rol, el rol de administrador. Bueno, ahora el tema es que el administrador se supone que él tendría que tomar las decisiones administrativas. Sin embargo, el juez continúa teniendo mucho poder. El juez todavía incide en esas decisiones. No le corresponde. Pero ¿quién le va a decir que no? Fíjense ustedes que el administrador, por ejemplo, es quien coordina los permisos de los jueces. No que él dé el permiso. Él coordina los permisos. Es decir, cuando el juez A va a tomar unos días de feriado, bueno, no puede quedar ese tribunal sin juez. Por lo tanto, él va a ver quién va a reemplazar a ese juez. ¿Cómo se va a hacer? Y eso lo hace este administrador. Eso no significa que este administrador tenga poder sobre el juez. Simplemente él coordina las acciones para que el tribunal pueda continuar funcionando. Sin embargo, fíjense ustedes que hace algún tiempo, algunos días, no, un par de semanas atrás, hubo una juez que se fue de feriado a Italia. Eso es público. ¿Ah? Eso es público, eso está en las redes. Sí, eso es algo que se sabe, ¿ah? Se sabe, o sea, no es una infidencia que estoy contando. Bueno, se fue de vacaciones y debería haber hecho, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? Debería estar presente, ¿no? Está presente en la audiencia. Debería estar presente en una audiencia y no estaba. Entonces se le llamó la atención y ella dijo: a mí me autorizó el administrador. No es mi responsabilidad. ¿Se fijan? Para que ustedes vean cómo opera cultura y organización, cómo la estructura y la cultura no siempre van de la mano.
no cuesta hacer un cambio estructural. Hacer un cambio estructural es algo relativamente sencillo. Pero cuesta mucho que ese cambio estructural sea acompañado por la cultura correspondiente. Entonces, yo les contaba recién que los jueces tenían un poder enorme. Los jueces, hasta antes de esta reforma que les cuento, los jueces tenían un poder omnipotente. Nadie se podía oponer al juez, porque el juez decidía sobre todo. Todo lo que tenga que ver con el tribunal era una decisión de él. Entonces eran personas que tenían un poder enorme. Hoy día se supone que ellos ya no tienen ese poder. Eso estructuralmente está definido. Hay una serie de actividades sobre las cuales él no tiene nada que decir. Existe otra instancia. Sin embargo, los jueces siguen manejándose con el poder que tenían antes. Se fijan para que ustedes vean cómo la cultura va obligando, va manteniendo ciertos criterios, ciertos principios, más allá de lo que haya decidido el cambio estructural. Las estructuras coordinan, ustedes saben, la toma de decisiones. Las estructuras son las que indican cómo se va a decir. La jerarquía, por ejemplo, es eso. ¿Por qué hay jerarquía? Bueno, la jerarquía cumple la función de asignar responsabilidades y facilitar las comunicaciones. Se sabe que las personas que están en los puestos más altos de la jerarquía toman decisiones y esas decisiones van siendo divididas en decisiones más pequeñas que son tomadas por otras personas que a su vez son divididas y son tomadas por personas. Y así nos encontramos hasta la base del sistema, en que prácticamente es poco lo que se decide y es mucho lo que se obedece. Entonces, está definida así la estructura. Pero esa estructura que tiene una razón de funcionalidad, muy pronto es incorporada también a la cultura como mayor poder, mayor capacidad, mayor importancia de las personas que están ubicadas en los lugares más altos de la jerarquía. Y eso no es necesario. ¿Se dan cuenta? No es necesario, no es algo que fuera necesariamente definido así para la organización. Pero vean de esa forma. Porque cada decisión, si ustedes piensan, tiene una historia. Eso lo decía el profesor Dutra recién. ¿No? Cada cultura, cada decisión es considera presente y pasado. O podríamos decir pasado, presente y futuro. En cada decisión está presente. Hay que decidir, hay una conexión clara. Yo tengo que decidir ahora porque mi jefe decidió algo. Entonces, en el pasado de mi decisión está la decisión de mi jefe. O está una decisión que yo mismo tomé antes. Entonces, tengo que decidir en un cierto sentido. ¿Pero por qué tengo que decidir? Para que se produzca una nueva incertidumbre en que va a haber que decidir de nuevo. O sea, toda decisión convierte incertidumbre en riesgo. Fíjense interesante. Toda decisión convierte incertidumbre en riesgo.
¿no es cierto? Yo no sé qué va a pasar mañana. Es incierto lo que va a pasar mañana. Pero decido que vamos a hacer tal y cual cosa. Con lo cual, me arriesgo a que mañana eso que yo había decidido resulte inconveniente, resulte equivocado, me lleve a una situación negativa. Y a mí se me va a llamar la atención por eso. Yo voy a ser culpable, yo voy a ser responsable por haber tomado una mala decisión. Ahora que estamos hablando de estas decisiones, por ejemplo, de guerra, ¿estará arrepentido Putin de haber tomado la decisión de invadir Ucrania? ¿Sí o no? Bueno, él tomó esa decisión probablemente considerando que iba a ser muy fácil. Una potencia enorme como Rusia contra un país comparativamente menor. Entonces, él tomó una decisión asumiendo esta incertidumbre, es decir, no sé qué va a pasar. Pero yo creo que no va a pasar gran cosa, es decir, voy a invadir y ya, y me voy a quedar con lo que yo quiera. Ellos no tienen el poder suficiente para resistir. Entonces, esta decisión que estoy tomando va a significar que en poco tiempo vamos a haber cambiado el mapa. Bueno, de pronto resulta que esa decisión fue mucho más compleja de lo que él pensaba. Y que llevamos ya más de un año en algo que él pensaba que iba a demorar 15 días. Entonces, ahí ven ustedes cómo cada decisión convierte la incertidumbre en riesgo. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero decido, por ejemplo, irme a la playa, porque veo que el tiempo está bueno, ¿no es cierto? Bueno, y mañana, cuando yo voy feliz, ¿no es cierto?, con mi traje de baño, bueno, llueve y hace frío, y bueno, dije, me equivoqué. O sea, asumí una decisión que después resultó que no era la más adecuada. Entonces, toda decisión convierte incertidumbre en riesgo. Y al mismo tiempo, toda decisión genera una nueva incertidumbre que me lleva a la necesidad de volver a decidir. Por eso estamos permanentemente decidiendo. Y por eso cada decisión es continuidad y ruptura. Es continuidad porque yo tengo que decidir debido a que se tomó una decisión antes que yo. ¿Se bien? Hay esta decisión que está tomada que me lleva a que hoy día tengo que decidir algo para continuar con el flujo. Pero también es ruptura porque tengo que decidir. Si la decisión anterior no fuera, si la decisión actual no fuera necesaria, continuarían los efectos de la decisión anterior. Pero si tengo que decidir, ahí se produce la ruptura. Tengo que decidir qué vamos a hacer ahora. Y por lo tanto hay continuidad. Tengo que decidir porque se decidió y ruptura. Tengo que decidir nuevamente porque lo que se decidió ayer ya no es válido. No tiene efectos permanentes.
Bueno, entonces, en ese sentido, yo voy permanentemente generando, cada vez que decido, voy asumiendo riesgos y voy generando nuevas incertidumbres para que se vuelva a decidir. Por eso el riesgo de la decisión es permanente, porque se va generando permanentemente incertidumbre y nueva incertidumbre. La incertidumbre deja de ser un problema, pasa a ser una necesidad. Si no hay incertidumbre, no tengo nada que decidir. Solamente se decide cuando hay incertidumbre, cuando no se sabe qué va a pasar. Aquellas cosas que se sabe que van a pasar no son objeto de decisión. No son objeto de decisión. Todas aquellas cosas que se sabe que van a pasar no se van decidiendo. Ya ocurren porque tienen que ocurrir. Entonces, solamente es objeto de decisión aquello que se enfrenta a una constelación donde hay riesgo, donde hay incertidumbre, y se transforma esta incertidumbre en riesgo. Bien interesante porque, fíjense ustedes, nosotros estamos ahora enfrentados, ustedes saben, hace tiempo ya a un cambio constitucional. ¿Eh? Este cambio constitucional es bien interesante lo que ha pasado. Para que ustedes vean a qué me refiero. Ustedes saben, el 19 de octubre de 2019 se produce una enorme asonada en Chile. Hay hay mucho desorden social. La gente está indignada, se destruyen una cantidad de cosas, se destruye la estación del metro. Ustedes saben lo que pasó en esa oportunidad. Bueno, debido a eso, nadie sabía qué pasaba. Nadie sabía qué pasaba. Y no se podía decidir nada. Porque el pueblo no seguía las decisiones. Se podría, por supuesto, haber hecho y se pensó en algún momento haber dictado estado de sitio, ¿no es cierto? Y haber mandado a los militares que salieran y haber controlado todo eso. Pero eso habría generado el imposible. Habría generado, ustedes comprenden, una demanda por derechos humanos enorme. Entonces, ¿qué hacer? Y de pronto todo el sistema político estaba enfrentado a esta situación que no se entendía. Piensen ustedes que el presidente de la República, que en ese momento era Sebastián Piñera, 6 días antes de esta asonada, había dicho en una entrevista que Chile era un oasis. Que Chile era un oasis. En el medio de una América Latina convulsionada, Chile es un oasis. Eso lo dice 6 días antes. Cuando a la semana siguiente se produce esta asonada, él no entendía lo que pasaba. No sabía. Él hasta ese momento pensaba que Chile era un oasis y ahora se da cuenta que esto estaba convertido en una caldera hirviendo que nadie podía saber qué pasaba. Entonces dijo, estamos sometidos a un peligro enorme. La señora del presidente dijo, estamos siendo atacados por alienígenas. ¿Ah? Alienígenas. Fíjense. O sea, no se entendía, no se sabía qué pasaba. Pero no solamente él no sabía nadie lo que pasaba.
todo el sistema político colapsó. Y entonces, al mes siguiente, el 15 de noviembre, se juntaron todos los partidos políticos y dijeron, lo que pasa es que hay molestia por falta de constitución. Tenemos que hacer un cambio constitucional. Con eso, fíjense ustedes, canalizaron esta molestia ciudadana, la canalizaron en términos de la generación de una nueva constitución. ¿Y qué pasó entonces? Que se empezó a pensar que la constitución era la panacea. Porque los problemas sociales que llevaron a esta revuelta eran muchos y muy distintos. Había problemas habitacionales, había problemas de salud, había problemas de jubilación, de pensionamiento, de qué hacer con los viejos. Había problemas de educación. Había deudas con los sistemas bancarios. Es decir, había una cantidad enorme de problemas que fueron definidos enteros como causados por la falta de una constitución. Entonces se empezó a creer que la constitución iba a ser como la solución a todo. Para que ustedes vean, ¿eh? Cómo de pronto la constitución, que ustedes saben, la constitución no puede tomar decisiones, no es un conjunto de decisiones particulares. ¿Ah? Refería a todo este conjunto de fenómenos, de situaciones. Y sin embargo fue pensada que así era. Por lo tanto, ustedes comprenden que la Constitución tenía ya en su base misma, esta búsqueda del cambio constitucional, tenía puesto en su base el fracaso. Tenía que fracasar. ¿Por qué tenía que fracasar? Porque no podía solucionar los problemas que no puede solucionar una Constitución. ¿Se dan cuenta? Se pensó que la Constitución iba a ser una panacea. Ninguna Constitución puede ser una panacea. Y por lo tanto, cuando se empieza a presentar una Constitución y esa Constitución no me resuelve mis problemas, la rechazo. Ese es el tema, se fijan ustedes, de la toma de decisiones y cómo la toma de decisiones va transformando incertidumbre en riesgo. ¿No es cierto? Se pide que la Constitución termine con la incertidumbre. Se espera que la incertidumbre desaparezca con la Constitución. Pero eso no puede ocurrir. Permiso, tengo una cosa que me llama.
Bom, professor, de toda forma, a gente está vendo aí, né, como a gente pode pegar temas centrais, né, e aplicar a teoria diante de situações concretas que a gente vê. Eu chamaria a atenção para a gente observar isso, né, o como o professor Dario consegue pegar as categorias, os elementos da teoria e fazer reflexões sobre situações concretas que estão acontecendo no Chile. Veja que ele está sempre puxando, né, não só casos de organizações em si que vivem decisões, como aquele trouxe do juiz, mas veja aí como ele aplica, né, as categorias, agora falando sobre o Chile, a questão veja a amplitude. Né? Ô, professor Dario, desculpa, eu estava aproveitando Perdón, isso aí. Vale, sí, perdón. siga. Bueno, entonces, solamente quería mostrar con esto yo cómo la decisión va asumiendo, ¿no es cierto?, el tema de la incertidumbre y la va transformando en riesgo, pero el riesgo sigue siendo riesgo. Y por lo tanto, siempre es posible que una decisión fracase. El futuro sigue siendo ignoto, desconocido. Yo no sé lo que va a pasar mañana y me arriesgo tomando una decisión. Y esa decisión puede fracasar, en cuyo caso tengo que tomar nuevas decisiones. Bueno, ahora, es muy importante que una premisa no es algo que tenga que ser obedecido. Una premisa no tiene que ser obedecida. Una premisa tiene que ser solamente considerada. Una premisa no es una decisión. La premisa es algo que yo tengo que tomar en consideración al momento de decidir. Por ejemplo, el poder que tienen los jueces, que como les decía, es un poder que se les asigna culturalmente, no es el poder estricto que le da el reglamento ni que le da la estructura. El poder del que disfrutan los jueces es mucho más amplio y está asignado culturalmente. Bueno, si se tiene que tomar una decisión sobre un juez, necesariamente hay que considerar qué va a pasar culturalmente con esa decisión. ¿Cómo va a afectar esa decisión respecto a este juez a la cultura de ese tribunal o la cultura de todos los tribunales? Hay que considerarlo. Sabiendo, por ejemplo, que un juez tiene un poder muy amplio, se decide, por ejemplo, destituirlo. Porque se han producido situaciones que están claramente regladas y por lo tanto se considera necesario destituirlo. Bueno, hay que saber que eso va a generar un problema en la cultura. Y por lo tanto va a haber que decidir qué hacer en ese momento, cuando se produzcan los problemas que probablemente se van a producir. Eso es una premisa. Una premisa es algo que yo tengo que tomar en consideración. No necesariamente seguir, no necesariamente obedecer. Solamente tomar en consideración. Saber que es probable que pase tal cosa. Yo voy a destituir, ¿no es cierto? Se va a destituir a este juez. Eso probablemente va a traer efectos. Por ejemplo, si es un pueblo pequeño, va a haber efectos en ese pueblo. Importante. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Entonces, esta premisa es algo a considerar, no es algo a obedecer. O sea, no puede ser que porque existe
esta importancia de este juez en este pueblo, no podamos decidir. Entonces tengamos que decir, mira, no podemos destituirlo, porque si lo destituimos esto va a generar mucho problema en esa comunidad. No. Si hay que destituirlo, va a haber que destituirlo. Pero en el momento de adoptar esa decisión, hay que saber que eso va a generar problemas en ese pueblo. Y por lo tanto, hay que saber qué se va a hacer en ese caso. Eso es una premisa. No es una decisión que hay que continuar. Si fuera una decisión que hay que continuar, bueno, no sería algo que hay que tomar en cuenta para una decisión. No hay nada que tomar, no hay nada que decir. Esas son las premisas. Y en ese sentido, las premisas tienen mucho que ver con la memoria de la organización. Las organizaciones tienen una memoria social. Elena Espósito, que ustedes deben conocer, es una socióloga italiana que estudió con Luhmann. Y ella tiene un libro muy interesante sobre la memoria social. Y claro, la memoria de las organizaciones trasciende las memorias individuales de los miembros de la organización. ¿No es cierto? Los miembros de la organización van saliendo de la organización, van cambiando su trabajo, y la organización tiene que mantener o mantiene su memoria. ¿Y la memoria dónde está? Bueno, está en la historia de la toma de decisiones, está también en las actas. Esa es la importancia de las actas. Las actas permiten fijar hitos que aseguren la memoria. Porque ustedes comprenden, cuando recién se empezó a estudiar el tema de la memoria colectiva, las memorias que trascienden la memoria individual, que lo hizo Maurice Halbach, un sociólogo francés, discípulo de Durkheim. Bueno, cuando Halbach toma la necesidad, o sea, cuando él asume la necesidad de definir lo que es la cultura, lo que es la memoria, social, él dijo que la memoria social era lo que un conjunto de personas que vivían una misma época iban atesorando en sus memorias individuales. Todas las personas que vivieron determinados sucesos tienen recuerdos de lo que pasó en ese momento. Y ese conjunto forma lo que es la memoria social. ¿No? Esa fue la definición que hizo Halbach. Bueno, pero en la sociedad contemporánea eso se hace mucho más complejo. Y en las organizaciones, ustedes comprenden, no se podría descansar en ese tipo de memoria. Imagínense ustedes que consideráramos que la memoria de una organización es la memoria que tiene cada uno de los miembros de la organización. Hay personas que son pasajeras, que están trabajando 1 año, 2 años, 3 años y se van. Si la memoria de la organización fuera lo que está en las memorias individuales, bueno, esa parte de la memoria que tenía esa persona se va con ella. Entonces, por eso es que las organizaciones van manteniendo una memoria que tiene que ver mucho con la historia de la toma de decisiones, que tiene que ver con las actas que se firman, con todas las minutas que se van haciendo. Y que se supone puede ser traída a la mano cuando es necesario. Sin embargo, también puede pasar que las organizaciones tengan mala memoria, así como nosotros.
Del mismo modo que los individuos tienen mala memoria, puede que las organizaciones tengan mala memoria. Por ejemplo, ustedes saben que un ejército es una organización tremendamente estructurada. En un ejército, todas las decisiones que son tomadas quedan escritas. Si ustedes, por ejemplo, para que ustedes vean a qué me refiero, si ustedes quisieran saber qué hizo el teniente Stanford da Silva, el teniente Stanford da Silva, ¿qué hizo el teniente Stanford da Silva la semana pasada? Bueno, ustedes podrían ir al regimiento donde él trabaja y mirar todas las actas que hay ahí, que hay un conjunto de legajos que dicen que el día lunes en la mañana estuvo en tal cosa, que más tarde hizo tal otra, que después del almuerzo hizo tal otra. Eso está anotado. Hay un registro. Y se sabe también lo que va a hacer la próxima semana el teniente Stanford da Silva. Se sabe. Está estipulado, está definido. Bueno, si eso es así, debería ser enormemente fácil saber quiénes fueron los que mataron a los detenidos desaparecidos. ¿Cierto? Y eso debería estar claramente anotado. Hasta el día de hoy no sabemos. Se eliminaron actas, se borraron rastros, hay un pacto de silencio, y todo hace que en esta organización falte una parte importante de la memoria. Fíjense, entonces, las personas, por ejemplo, se acusa a alguien, por ejemplo, en un estadio mataron a Víctor Jara, un cantante. Bueno, durante mucho tiempo no se supo quién había sido. No se supo. Ahora sí, ahora se sabe. Pero no es que haya habido un olvido. Sencillamente no se quería contar. Eso no estaba olvidado. Sencillamente no se quería recordar. Eso es lo que quiero mostrarles, cómo opera la memoria de una organización. Que la memoria de la organización está muy relacionada con la cultura. Fíjense, en culturas que son tan rígidas como un ejército, las memorias son también muy claras. Que se olviden es otra cosa. Que si no se quiera contarlas, que no se las quiera relatar, es otra cosa. Pero la memoria es muy clara. Bueno, entonces, eso parece que es lo que quería comentarles. Un tema que tenemos ahora, y con esto quiero terminar, en este sistema judicial chileno se ha hecho esta reforma, que es muy importante. Sin embargo, esta reforma todavía no
no se ha terminado por aceptar por la cultura. Continúa habiendo una mirada extremadamente autoritaria. El acoso laboral es algo propio de los tribunales. Los jueces exigen trabajo a deshora, exigen trabajo más allá de los horarios. Eso no es posible de acuerdo a la estructura. Sin embargo, ocurre. Y sigue ocurriendo y nadie duda que eso tenga que ocurrir porque así está definido en la cultura. Si el juez necesita que alguien se quede trabajando más allá de su horario, obviamente tiene que quedarse trabajando más allá de su horario. Aunque eso no esté validado por la estructura. Aunque eso no sea válido de acuerdo a la normativa. Es algo que estrictamente corresponde a la voluntad del juez y el juez lo va a hacer. Va a determinar si sí o si no, independientemente de lo que diga la estructura. Entonces, tenemos ahí un juego entre la estructura y la cultura, en que no necesariamente van de la mano. Aunque, por supuesto, una se refiere a la otra permanentemente. Bueno, eso es lo que quería decirle. No sé si hay alguna pregunta, alguna... E aí, pessoal, perguntas? Aproveitem. Magda, pode fazer. Bom, primeiro momento, assim, é uma grande honra poder ouvir o senhor professor Dario, que com certeza a sua fala, ela enriquece muito e tem uma sabedoria que, vamos dizer assim, até eu fico meio constrangida de fazer qualquer pergunta, mas... em primeiro momento, a gratidão por o senhor proporcionar essa sua fala, né, compartilhar conosco os seus conhecimentos. Eu vi assim, o quanto que o senhor, vamos dizer, traz para questões práticas a teoria de Luhmann, que muitas vezes é a questão que, vamos dizer assim, entre aspas, gera um certo grau de dificuldade de trazer, vamos dizer assim, para questões práticas diárias, não digo diárias, mas questões práticas, justamente a questão de Luhmann, da teoria das organizações, né, de Luhmann. Enquanto o senhor falava em relação das incertezas, de que uma decisão ela permanece, ela flui, enquanto não são geradas outras incertezas que vão fazer com que se tome outra decisão, certo? Nesse aspecto, seria possível considerar que essas incertezas, de alguma certa forma, elas são uma tendência de evolução, no sentido de que quanto mais se geram incertezas, é sinal que está ocorrendo uma evolução, algo está, vamos dizer assim, se tornando de outra forma, que está fazendo com que gerem essas incertezas e, consequentemente, de que haja nova decisão ou novas decisões? Sí, exactamente, exactamente. Cada decisión va abriendo un campo de nuevas incertidumbres. Y, claro, estas nuevas incertidumbres van a tener que ser solucionadas.
van a tener que ser enfrentadas. Y se enfrentan con nuevas decisiones y, por supuesto, eso nos lleva a la evolución del sistema. El sistema va evolucionando de acuerdo a cómo van siendo tratadas estas incertidumbres, y a veces sucede que el tratamiento de cada incertidumbre va haciéndose más amplio, por ejemplo, que lo que era el tratamiento anterior. De pronto uno se encuentra con que una decisión que es tomada hoy día habría sido impensable el año pasado. ¿Se fijan? Uno dice, ¿pero cómo? Uno ve que se toma una decisión que parece absolutamente coherente, que parece absolutamente lógica, que nadie discute, y que cuando uno recuerda lo que pasaba el año pasado habría sido absolutamente impensable. ¿Por qué? Porque no se había decidido todo lo que se fue diciendo, no se habían ido produciendo todas esas incertidumbres que fueron siendo resueltas de cierta forma. Y entonces eso que no podría haber siquiera pensado, ha evolucionado. Y ha evolucionado con cada nueva decisión que ha generado nuevas incertidumbres que han sido resueltas por nuevas decisiones, y eso ha ido generando permanentemente un juego entre incertidumbre, decisión, riesgo, nueva incertidumbre, nuevo riesgo, nueva decisión, y así sucesivamente. Por ejemplo, lo que mencionábamos recién, ¿no es cierto?, sobre la guerra por ejemplo, lo que pasa con Israel, ¿no es cierto?, y la Franja de Gaza. Bueno, esa decisión que toma, ¿no es cierto?, Israel, bueno, de pronto va generando nuevas decisiones que tienen que ser tomadas, pero al mismo tiempo impacta en el sistema político mundial. Y el sistema político mundial tiene que reaccionar frente a esto. Y la forma en que reaccione va a influir también en la toma de decisiones en Israel. Y entonces eso puede llevar a que la toma de decisiones sea distinta a la que habría sido si hubiera seguido otro curso la relación con otros países. Entonces, es muy interesante ver cómo la evolución va ocurriendo precisamente porque van teniendo que tomarse nuevas decisiones. Entonces, eso necesariamente evoluciona. Una decisión no permanece para siempre. Una decisión que permanece, por ejemplo, una constitución. Una constitución es una decisión, ¿verdad? En algún momento se toma la decisión colectiva de que esta va a ser la constitución que va a regir los destinos de un país. Y bueno, esa decisión se mantiene. No hay una decisión que la cambie por mucho tiempo. Y por mucho tiempo esa constitución se mantiene vigente. Ya se decidió. Eso va a ser la forma en que se van a regir los destinos de este país. Hasta que de pronto se considera necesario hacer el cambio. ¿Cuándo se decide? Bueno, cuando se considera que esa constitución no es capaz de permitir ciertas decisiones. No permite que haya igualdad, por ejemplo. Entonces es necesario hacer un cambio. Y eso no es fácil de hacer. Y no es fácil de hacer porque, esta decisión que ya se tomó, ha generado muchas otras decisiones. Entonces, de pronto, eso nos lleva a un modo de entender la vida política que resulta difícil imaginar nuevas opciones. Por eso son tan difíciles los cambios constitucionales.
se vuelven a plantear temas fundamentales cuando la constelación política es distinta a la que fue en su momento. Entonces, estos temas fundamentales son redefinidos. Y eso genera todas las dificultades que tiene un cambio constitucional. Perdón, Roberto. Sim, professor Dario, obrigado pela sua palestra, pela sua fala. Eu me interesso muito pelo modo como você trabalha o conceito e trabalha e usa o conceito de cultura organizacional, que eu acho que dá uma decisão muito, muito precisa. Semana que vem, inclusive, na minha turma de Sociologia das Organizações, a gente vai discutir um texto seu sobre esse assunto. E eu tenho, na verdade, uma pergunta conceitual relacionada a três conceitos: cultura organizacional, memória e estrutura. A primeira haveria alguma diferença? Você mesmo coloca que a cultura organizacional tem uma relação direta com a memória. Não seria possível premissas não decididas da decisão, né, se não houvesse uma memória que atualizasse, que lembrasse, né, essas premissas não decididas. Então, haveria alguma diferença entre cultura e memória, ou a gente, em termos organizacionais, ou a gente poderia dizer que, no fundo, são a mesma coisa e a gente poderia usar o termo memória cultural? E em relação aos conceitos de estrutura e cultura, né? Ou seja, do ponto de vista organizacional, sociológico organizacional, estruturas são premissas para a decisão, né? Existem premissas decididas, decidíveis, e premissas não decididas e não decidíveis. Nesse sentido, a cultura não seria também uma espécie de estrutura e específica? Porque não, ou seja, me parecem haver muitas sobreposições entre esses conceitos. Não que isso seja um problema, claro, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para te ouvir um pouco sobre o que o senhor pensa da relação entre esses três conceitos: memória, cultura y estructura. Sí, bueno, muchas gracias, profesor Torres. Claro, efectivamente hay una relación muy clara entre estos tres conceptos. La estructura está formada por un conjunto de decisiones que fueron tomadas, que fueron adoptadas en algún momento y que van siendo adoptadas permanentemente, pero que es un conjunto de decisiones. Y se puede de alguna forma recorrer el camino inverso. Es posible en un momento determinado, imagínense ustedes, y eso es el famoso tema de los precedentes. ¿Ah? De pronto se dice, oye, pero ¿cómo estamos en esta decisión? Cambiémosla. Y ahí te dicen, no, cuidado, mira que hay un precedente. Y eso nos habla hay una estructura. Cada decisión que se toma va generando nuevas incertidumbres que van generando nuevas decisiones, y entonces en algún momento se puede recuperar la historia de esa toma de decisiones a través de los precedentes. La estructura siempre tiene una historia. La estructura tiene una historia. En algún momento incluso puede ser hasta fijada con fechas. El 3 de diciembre de tal momento se decidió tal cosa, y alguien va y encuentra el texto donde está el acta en que eso se hizo, y lo presenta, y ya, se acabó la discusión. Uno puede traer ese documento, y eso es la estructura. Pero la memoria tiene que ver con cómo lo vivió eso un grupo social. Entonces, en eso puede haber consideraciones que no fueron tomadas.
esa decisión, yo estoy de acuerdo, claro, efectivamente, esa decisión fue tomada el 12 de octubre del año pasado. Pero esa decisión me afectó gravemente. Esa decisión para mí fue algo muy negativo. Y entonces, aunque recuerdo eso, lo recuerdo con toda la carga emocional que no estaba en la decisión. La decisión es fría, es impersonal. La memoria es ardiente y personal. Me da rabia algo o me da alegría. El golpe militar de 1973 fue el 11 de septiembre de 1973 y ocurrió de acuerdo a un conjunto de cosas. En algún momento se decidió que iba a bombardearse y entonces quienes estaban a cargo de los bombarderos bombardearon. Eso hay una historia que es fría, impersonal, interesante. Uno puede hacer el análisis de la historia, cómo fue, quién decidió y por qué se decidió y qué sé yo, y puede ver los errores que se cometieron o no fueron errores. Y uno puede hacer ese análisis. Pero cómo se vivió eso, eso es la memoria. Y entonces la gente en Chile, por ejemplo, hubo gente que celebró el golpe. Y cuando estaban bombardeando la moneda, tomaban champaña. ¿No? Celebraban, tomando salud, ¿eh? Nos liberamos, felices. Bueno, esa misma gente hoy día, o ya hoy día ya no están, digamos, pero esa misma gente después se arrepintió, recordando lo que había hecho. Se dieron cuenta que había sido un error enorme haberlo hecho. Esa memoria. ¿No? La memoria es lo que ha quedado de grabado, ¿no es cierto?, en las mentes de las personas, pero también puede haber quedado grabado en diarios que las personas escribieron, en cartas que las personas escribieron. Y entonces, en ese sentido es mucho más emocional, mucho más ardiente, mucho más apasionada. No es interesante. No es interesante. La historia es interesante. ¿Te fijas? Yo puedo decir, mira qué interesante cómo se gestó esta decisión. Mira qué interesante cómo Pinochet, que no estaba originalmente dentro de las personas que estaban dispuestas a dar el golpe, cómo él después dio el golpe y llegó a transformarse en el dueño del golpe, ¿ya? En la persona que asumió todo el poder. Qué interesante eso. Eso es lo que hace la historia. Para una persona que recuerda lo que le pasó a él o lo que le pasó a su padre, no es interesante eso. Eso es una brutalidad. Eso es algo espantoso. Pinochet no es un tipo que logró de manera muy interesante hacer lo que hizo, sino que el tipo es un canalla o es un... ¿Se dan cuenta? Es otra mirada la de la memoria. Y respecto a la relación entonces entre memoria, cultura y estructura. Bueno, la memoria, o la cultura, mejor dicho, se nutre mucho de la memoria. Pero pierde de vista la memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cultura no está tan relacionada con hechos históricos que uno pueda recordar.
no tiene que ver con la historia. La cultura no tiene que ver con la historia. Pero tampoco es pura memoria. No, perdón, tampoco es un puro recuerdo. Sino que tiene que ver con una situación mucho más definida de manera mucho más elusiva. Elusiva, de tal forma que se pierde el recuerdo de cuándo empezó algo. La estructura y la historia siempre pueden recordar cuándo ocurrió algo. Fue el 11 de septiembre de 1973 a tal hora. Se produjo tal cosa. La memoria puede recordar eso también y puede agregarle las emociones que eso despertó. La cultura va a ser impactada mucho más por la memoria que por la historia. Y sin embargo, va a perder de vista cuándo ocurrió eso. No va a tener importancia. No va a tener importancia. Eso va a ser entendible como parte de la cultura. Es decir, sí, mira, en Chile eso tenía que pasar. ¿Por qué? Bueno, porque los chilenos somos autoritarios. Siempre hemos sido autoritarios. Chile es un país autoritario, por lo tanto, que haya un cambio, perdón, que haya un golpe militar y que se mantenga 17 años en el poder, es algo absolutamente entendible con una cultura autoritaria como la de los chilenos. Ustedes saben, la cultura autoritaria, lo estudió Adorno, ¿no es cierto? La cultura autoritaria tiene la característica de que una persona autoritaria es una persona que obedece de manera absolutamente sometida y obsecuente cuando está en un rango de inferioridad. Obedece sin discutir. Acepta las órdenes a ojos cerrados. Y cuando está en un puesto de jerarquía, en un puesto de autoridad, espera ser obedecido de la misma forma que él obedece o que él obedeció. Esa es la estructura, esa es la personalidad autoritaria. La personalidad autoritaria obedece a ciegas. Y cuando manda, espera ser obedecido a ciegas. Y dice que eso se puede porque él siempre lo ha hecho. Fíjense ustedes que a Pinochet le preguntaron. Le preguntó un periodista extranjero cuando él ya se había hecho cargo del gobierno. Lo entrevistaron y le dijeron, mire, usted nunca estuvo en política. ¿Se siente usted capacitado para gobernar el país? Y él dijo, mire, yo toda mi vida he obedecido. Ahora sé cómo hacerme obedecer. Fue muy interesante eso, porque claro, revela eso. Revela una estructura autoritaria en su forma de ser. Y claro, los chilenos tenemos una estructura autoritaria. Nuestra sociedad es una sociedad autoritaria que está cambiando brutalmente ahora, pero que es una sociedad muy autoritaria. Entonces, por eso es fácil entender que una situación como este golpe militar nos haya tenido 17 años sometidos. Porque ustedes comprenden, no es fácil mantenerse tanto tiempo en el poder. Otros países que no tienen esta cultura, por ejemplo, en Argentina. Argentina también tuvo golpes de Estado, pero los argentinos no soportan eso. Entonces no duran 17 años los golpes. Fíjense, no es fácil
someterlo a un pueblo que no es autoritario. Pero las elecciones presidenciales en Argentina están muy favorables a alguien que me parece traer las ideas golpistas de vuelta. Pero bueno, a ver qué va a pasar domingo. No, eso puede pasar, eso puede pasar. Lo que sí pasa es que también ¿cuánto se soporta? ¿Cuánto se acepta? ¿Verdad? Y en un pueblo autoritario eso se acepta tranquilamente. En un pueblo no autoritario probablemente pronto va a haber un rechazo muy fuerte de la gente. Ojalá. Bueno, Guillermo tiene una pregunta. Guillermo Bando. Sí, profesor Artur, Vale. buenos días a todos. Profesor Darío, es un gusto poder preguntarle. Bueno, es lo siguiente, profesor Darío Rodríguez. A esa excelente relación que usted nos ha mostrado, pues entre decisión, riesgo, incertidumbre, quería yo, o tengo un comentario para escuchar pues su opinión. ¿Quiénes son los decisores, quienes toman las decisiones, sobre todo en el mundo organizacional y en el Estado pues también? Son normalmente quienes manejan mayor información o información más completa e información de mucha mejor calidad. Por lo tanto, quienes toman estas decisiones sí son conscientes de algunas de esas nuevas incertidumbres que genera una decisión. Lo que pasa es que la comunicación de la decisión o de las decisiones oculta esas incertidumbres. Por lo tanto, yo creo que también sería nuestra misión, aparte de acatar esas decisiones, más bien contrastarlas para tratar de detectar esas incertidumbres que oculta, sobre todo pues cuando se trata del Estado, ¿no? Entonces ahí pues se ve fuertemente esa relación también con la forma de comunicar las decisiones y con la información, que son esas, lo que hay detrás de las decisiones, la gran cantidad de información que solo ellos conocen. Eso era, profe. Muchas gracias. Claro, claro. Exactamente, claro. Se supone que las personas que están en los lugares más altos de la jerarquía tienen, por supuesto, una cantidad mayor de decisiones, perdón, de información acerca de las decisiones que se han tomado, y también parecería, o se supone, que tendrían también la capacidad, ¿no es cierto?, debido a la mayor cantidad de información de la cual disponen, tendrían la capacidad también de definir de una manera más clara la incertidumbre, ¿no es cierto?, que están enfrentando. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo incertidumbre. Claro. Y por lo tanto nunca se tiene la certeza de que la decisión que se va a tomar va a ser una buena decisión. ¿Mm? Por eso es que de pronto los gobiernos pueden tomar decisiones tan descabelladas, ¿ah? Como esta decisión que hemos estado comentando, ¿no es cierto? La de Putin, ¿no es cierto? Que en un momento determinado toma una decisión que para él ha significado mucho costo, que para su país ha significado un costo muy, muy grande. Y probablemente él, cuando tomó, ya tenía bastante información de inteligencia, que probablemente fue capaz de evaluar la capacidad defensiva de Ucrania, pero probablemente se equivocó en el impacto que esto iba a tener en el mundo y el respaldo que iba a tener Ucrania, que le empezaba a entregar, ¿no es cierto?, miles o millones de dólares para defenderse. Pero probablemente ahí hubo un problema que hizo que la decisión que se tomara no fuera la más adecuada. Ahora, sí, efectivamente, se supone que quienes están en los cargos más altos siguen teniendo, pese a esto que acabo de decir, mayor información que las personas que están debajo de ellos. Y pasa muchas veces que se oculta esa información porque pudiera no ser del todo aceptable.
¿no es cierto? Muchas veces las decisiones no solamente tienen los motivos o las razones que se aduce para justificarlas. Hay también motivos ocultos que son parte de la información que yo tengo, que el que toma la decisión tiene. Pero son motivos que esa persona no puede dar a conocer. Sea porque son inconfesables, motivos egoístas, ¿no es cierto?, de esta persona, ¿ah?, que quiere obtener alguna ventaja para sí mismo, o no son inconfesables, pero parecen impertinentes, o sea, no pertinentes, para justificar una cierta decisión. Por ejemplo, para volver al ejemplo que estábamos mencionando, Pinochet contaba otra historia. Él escribió incluso libros. Hay libros de él, en que, por ejemplo, él cuenta que él tomó la decisión de dar un golpe mucho tiempo antes, porque él, lo que contaba, él recorría las ciudades en Chile, yendo a los diferentes cuarteles militares, y se daba cuenta del sufrimiento de la gente y de la molestia ciudadana. Entonces, él no quería tomar el golpe, dar el golpe, pero se daba cuenta que esto era necesario. Entonces, cuando él se dio cuenta y tomó la decisión, y lo dio, fue producto de toda esta reflexión. Bueno, se sabe que eso no fue así. Lo que pasó en realidad es que había generales golpistas, que en general eran generales que estaban relacionados con partidos políticos. Entonces, estos generales golpistas habían acordado con los partidos políticos que iban a dar el golpe e inmediatamente iban a llamar a elecciones para 3 meses después. Entonces, iban a sacar a Allende e iban a instalar de nuevo el sistema de voto para que se eligiera un nuevo gobierno. Eso es lo que habían acordado estos generales golpistas con algunos partidos políticos. Bueno, cuando estaba todo listo para que esto se diera, van donde Pinochet y le dicen: mira, vamos a dar un golpe, tú te sumas o te bajas. Si tú te quieres sumar, bueno, tú eres el jefe de todos nosotros, o sea, él era el comandante jefe del ejército. Así que tú tienes que hacerte cargo de esto. Si tú no quieres estar ahí, bueno, renuncia y te vas. Y además, te tienes que ir fuera del país porque el golpe lo vamos a dar. Y entonces Pinochet en ese momento decidió incorporarse. Esa fue la realidad. No es que él venía preparando esto, lo había pensado. ¿Se dan cuenta? La historia, la historia puede contarse de diferentes formas. Ahí hubo un montón de motivos personales que tuvo Pinochet, en un momento y en otro, que tuvieron efecto brutal sobre el país. Y por supuesto, él cuenta después, él da una información después que parece ser falsa. Pero ¿será falsa o no? ¿Será falsa y lo que cuentan los otros generales será verdadero? Ahí está la incertidumbre, nunca se va a saber. Porque eso no quedó registrado en ninguna parte, son conversaciones que hubo entre estas personas al momento de decidir por tomar el golpe, dar el golpe. Ese es el tema. Gracias, profe Darío. Bueno, gracias, profesor. Gracias a todos los presentes. Bueno, una vez más, espero contar contigo en otras ocasiones y oportunidades
Bueno, ya son 12:40, mucha gente tuvo que irse, pero bueno, Darío, una vez más, si quieres hacer una palabra de cierre, gracias por estar acá. Bueno, solamente agradecer, muchas gracias, Arthur, y muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Siempre es muy grato encontrarse con personas interesadas, ¿no es cierto?, en la obra de Luhmann. Es muy reconfortante hacerlo y ver que uno tiene tantos amigos con los cuales puede conversar de temas que Luhmann dejó de algún modo planteado. Así que muchas gracias, me agradezco mucho.